Seguimos en Sin Distancias en Radio UNED para ocuparnos ahora de antropología, una disciplina que nos permite comprender el mundo que nos rodea. El tema de hoy es la cultura material y les invitamos a reflexionar y a descubrir la importancia de las cosas, de los objetos que nos rodean, que nos permiten entender el mundo del que formamos parte. El profesor de Antropología Social y Cultural de la UNED, Francisco Cruces, ha invitado al profesor Víctor Buchley del University College, que trabaja en la arqueología del siglo XX, concretamente en la arqueología de la cultura material marxista. Vamos a conocer de su propia voz en qué consiste. La conversación es en inglés y está traducida, pero aquellos que deseen escuchar la versión original pueden hacerlo a través de Internet en nuestro canal. La dirección es canal.uned.es. Good morning. We are here again with... Buenos días. Estamos de nuevo con el profesor Víctor Buchley del University College de Londres. Speaking about home cultures and the study of home and this interesting journal approaching the topic. Estuvimos recientemente con él en otro programa, conversando sobre el estudio de las culturas domésticas, sobre su revista Home Cultures, y hoy vamos a hablar de un tema que está relacionado, pero es ligeramente distinto. Vamos a hablar sobre la cultura material y sobre su estudio. Buenos días, Víctor. Thank you for being with us. Thank you. It's a pleasure to be back. And he is in fact a professor on... Él es de hecho un especialista en cultura material y lleva a cabo una curiosa arqueología del presente. ¿En qué consistiría esto? What do you do normally as an archaeologist of the present? Well, I was trained obviously as an archaeologist, but I worked on the archaeology of the 20th century. Yo me formé como arqueólogo. En lo que trabajo es en la arqueología del siglo XX, en particular la arqueología de la cultura material marxista. Cuando yo empecé, existía una arqueología marxista, pero no una arqueología del marxismo. Lo que a mí me intrigaba era cómo había funcionado el marxismo en el ámbito doméstico, en la cultura material del hogar, en la arquitectura. Comencé mi investigación en Moscú, justo después del colapso de la Unión Soviética, atendiendo a la historia del planeamiento utópico en relación con la construcción de un particular complejo urbanístico. En él tienes una auténtica arqueología del marxismo, pues todos los artefactos, los edificios, el papel pintado, los lavabos, los váteres, las camas, las sábanas, las ollas, los bolígrafos, los muebles, todo era, de hecho, marxista. All the buildings, all the wallpaper, the sinks, the toilets, the beds, the sheets, the pots, the pans, the furniture, everything was in fact Marxist. Esto me parece realmente extraño. ¿No fue Marx el que combatió a los utopistas del socialismo del siglo XIX? ¿Cómo es que ha podido devenir utópico en el siglo XX ese proyecto marxiano sobre el hogar? Well, I say utopian, but in many respects, the original complex... Bueno, aunque haya dicho utópico, en muchos aspectos el complejo original ha sido reinterpretado como tal posteriormente por los críticos. No obstante, ha tenido un enorme impacto en el modo en que entendemos hoy la arquitectura y la cultura material. Como arqueólogo me preocupa cómo analizar esta cultura material marxista, una cultura material que fue creada sobre la base de principios marxianos, en términos de la organización de la vida diaria, de la organización de la ciudad, de la construcción de los edificios. And how does, en lo tocante a los hogares, ¿cómo contrasta todo esto que estás contando con la cultura desarrollada bajo el capitalismo? That's a very good question. Es una gran pregunta, sin embargo, difícil de contestar. Lo que mejor la ejemplifica es quizás el famoso debate sobre las cocinas en 1959 entre Nixon y Khrushchev.
Nixon-Khrushchev kitchen debates in 1959. Lo doméstico en guerra, que escribió alguien. This is when the Cold War was cooling down. It was literally getting colder. Exacto, es la Guerra Fría. La competencia empezó a plantearse ya no entre dos complejos industriales y militares y entre dos sistemas económicos, sino también entre dos comprensiones distintas sobre la vida buena. In relationship to the home. And in many respects, this was an understanding of two competing visions for the industrialization of domestic life at home, and two competing understandings of consumption. En buena medida, se trataba también de una competición entre dos visiones de la industrialización de la vida doméstica y del consumo. Ambas estaban en competencia. Hay una lavadora capitalista y otra comunista. Hay cacharros de cocina capitalistas y comunistas. There is a capitalist washing machine and there is a communist washing machine there. Aunque su apariencia sea similar, existen diferencias distintivas en cuanto a las infraestructuras con que funcionan, los modos en que estructuran la vida cotidiana en relación con esferas más amplias de la vida social y política. ¿Cómo lava esa lavadora comunista? ¿En qué se diferenciaría de cualquier lavandería, pongamos, de Londres o de Nueva York, de USA? In many respects, many of these kinds of domestic material artifacts look very similar. En muchos aspectos, estos objetos parecen similares, pero social e ideológicamente funcionan distinto. Las diferencias también se refieren a pequeños detalles de diseño. Lo más importante es cómo operan en el funcionamiento de la casa. ¿Qué se suponía que hacía el hogar socialmente? ¿Qué encaje se suponía que tenía en la vida social? Estudiar estas cosas resulta de importancia porque a menudo las semejanzas superficiales nos confunden. Creemos estar viendo una misma cosa, pero no es así. We think we're looking at the same thing, but we're not looking at the same thing. We're looking at things that are profoundly different from one another. Víctor, ¿a qué te refieres, Víctor, cuando dices cultura material? ¿Existe algo distintivamente material? ¿Qué contenidos abarcaría esa categoría? ¿Se trata de máquinas de lavar, de objetos, de qué cosa? What is the content of the material culture subject of a study? They are washing machines, they are objects, they are what? Well, material culture is essentially all the material artifacts that human beings have produced ever since. Con cultura material designamos todos los artefactos que los seres humanos han producido, desde los primeros instrumentos de piedra, que nos distinguen como hacedores de herramientas respecto a otros primates, así como el modo en que nuestra habilidad para ello ha ido de la mano con nuestra comprensión de la sociedad a través de miles de años. La cultura material ha sido un medio clave para la comprensión de la vida social y el medio más inmediato para la interacción entre las personas. Vale, pero la cuestión que hoy se ha vuelto urgente es la de qué es material y qué no, porque estamos viviendo en un sistema de producción en buena medida desmaterializado o desmaterializante. Por ejemplo, ¿en qué sentido podríamos decir que es material el conocimiento o la información? ¿La sensorialidad, la experiencia son materiales? That's a very good question. The question of the immaterial in relation to the material. And I just wrote a book on that subject about the immaterial. Buena pregunta. Yo acabo de publicar un libro sobre la cuestión de lo inmaterial, sobre cómo entenderlo desde la perspectiva de la cultura material. Aunque hablamos mucho de la inmaterialidad del conocimiento o de la inmaterialidad de Internet y la web mundial, a menudo olvidamos centrarnos en las condiciones materiales que producen ese sentido de inmaterialidad, pues la idea de algo inmaterial es absurda.
siempre ha sido entendida negativamente, en oposición a alguna cosa material. En último término, todas nuestras concepciones sobre lo inmaterial, en términos, por ejemplo, de mente o de espíritu, reposan en comprensiones basadas en lo material. Es cuestión de desplazar el foco hacia esas áreas que producen nuestro sentido de mente o de espíritu, que producen la inmaterialidad. The focus of our analysis to those areas that produce our sense of mind, produce our sense of spirit, that produce the immaterial. Pero no queremos volver a materialismo y empiriocriticismo, ¿verdad? O a ese tipo de epistemología del realismo vulgar, ¿no? Well, I think we have to understand that we live nonetheless in a material world. And in that respect, for living in a material world, tenemos que comprender que vivimos en un mundo material. Interaccionamos entre nosotros a través de artefactos. Las condiciones de esa materialidad precisan ser entendidas. Incluso para entender cosas que pensamos como inmateriales, mentes, espíritus, incluso sentimientos, todas tienen condiciones materiales de las cuales emergen. Tenemos que centrarnos en ellas para saber realmente cómo funcionan. We must be focused on those nuances in order to understand how those notions of mind, spirit, and the immaterial. So materiality is not an object. O sea, materialidad no se refiere en realidad a los objetos. Estos son, de algún modo, inseparables de la trama que les da sentido. It's rather the conditions that produce the object. Indeed, indeed. And your emphasis on the object is important because an object is very different from a thing. Precisamente, tu énfasis en la idea de objeto es importante, porque un objeto es algo muy diferente a una cosa. Un objeto es una concentración de elementos con funciones sociales particulares. Esto es distinto de una mera cosa o un conjunto de cualidades. So, would you say that there is a return to some of these topics? Desde el siglo XIX, cuando la cultura material fue o era uno de los grandes capítulos de la disciplina, ¿se está dando un retorno a estos temas en la antropología actual? Yes, indeed. In the 19th century, our key texts were, frankly, artifacts. This is what we could bring back. This is what was our evidence within the imperial capitals at the time. And then, of course, sí, en el siglo XIX hubo textos clave. En las capitales imperiales se reunían artefactos. Esto es lo que pudimos traer, esta es nuestra evidencia. Con la aparición del método etnográfico, la noción de cultura material empezó a retroceder como fuente importante de información. Pero yo diría que, particularmente en la tradición euroamericana, occidental, ha habido un retorno tras la posguerra. En parte debido a la industrialización, el consumo, la recuperación económica de posguerra, en parte también por el ascenso de los movimientos sociales, la crítica anticonsumista, el feminismo, el movimiento gay. Esos movimientos convergen en una exigencia de comprender mejor las condiciones materiales de la sociedad de consumo, cómo ésta da forma a nuestras vidas. And also the rise of feminism, and also with that the rise of a gay movement as well too. So all of these social movements come together in order to understand the material in an important way, in order to understand consumerism and how that shapes lives. And would not be a kind of humbleness that I like. En ese retorno no habría también una suerte de modestia, ¿no? De idea de pensar el todo, de tratar de pensar el todo, el universo a través de lo pequeño, a través de los objetos. Una renuncia a esa pretensión de las grandes narrativas estructurales de que sabemos efectivamente cómo funciona el sistema. Yo es algo que eso realmente lo aprecio. Saber algo sobre una canción, sobre el lápiz, sobre la lavadora, me parece más fácil y en todo caso más tangible que afirmar esto es el capitalismo o esto es el sistema. Es más de escala humana.
It's like more human scale. Indeed, in many respects, a focus on the material has a means of drawing people together. Concentrarse en lo material es un modo de juntar a la gente. Bruno Latour lo apunta claramente al hablar de las cosas y el modo en que éstas conectan a las personas. So almost as a rhetorical trope, so to speak, the focus on everyday objects. Incluso como un tropo retórico, el foco sobre los objetos de la vida corriente tiene esta virtud de concentrar la atención de la gente y reunirla en torno de un objeto o una cuestión particular. Proporciona un medio efectivo para interrogar las estructuras en las que estamos insertos. The wider structures in which things and ourselves as people are entailed. So things are never just. Las cosas nunca son solo cosas. Son lugares para el encuentro. There is a musician who wrote that the telephones have no conversations. So with this nice conversation, I would like to find... Esta conversación habrá invitado a nuestros oyentes a descubrir la importancia de la cultura material, de los objetos y de las cosas que nos rodean. Aunque a veces las tomemos como insignificantes o mudas o banales, son algo en lo que fijarse porque nos permiten entender el mundo del que formamos parte. But instead it's rather a point where you can focus and understand the world you are part of. Lo banal es importante. Tiene un enorme poder que pasa desapercibido. Por esa razón debemos entenderlo mejor. Muchas gracias, Víctor. Esperamos tenerte aquí de nuevo. See you again soon, I hope. Así lo espero. Muchas gracias. I hope so indeed. Thank you. Goodbye. Despedimos al profesor de Antropología Social y Cultural de la UNED, Francisco Cruces, y a su invitado, el profesor Víctor Butchley, del University College, que nos han hablado de cultura material hoy.